Hola, profesor Osada, y seguro mis compañeros también lo están viendo. Hola, soy Sebastián Ibarra y el tema que me ha tocado es sensores capacitivos táctiles. En el presente video voy a exponer cómo es su funcionamiento en general, las ventajas, su división, usos y aplicaciones. Bueno, aquí vamos. Sensor táctil capacitivo. Principalmente, todos los principios que subyacen a esta tecnología son muy sencillos. No es tanto porque si comprendemos la naturaleza de la capacitancia y los factores que la determinen en un condensador particular, es bastante fácil comprender la detección táctil capacitiva. Ahora, antes de continuar con la explicación y el video, es necesario tener ciertos conceptos básicos de electrónica o de circuitos eléctricos por si alguien se lo ha olvidado. Entonces, el sensor táctil se basa en el modelo de condensador de placa paralela, en el que la variación de la capacitancia C es directamente proporcional al área A de dos placas paralelas, estas multiplicadas por la constante dieléctrica K del objeto entre ellas, y considerando también, claro, la permitividad del espacio libre. También se deduce de que la capacitancia C es inversamente proporcional a la distancia D entre las placas. Todo esto lo sabemos por teoría. Entonces, el capacitor. Los condensadores vienen en muchas formas. Estamos acostumbrados a ver la capacitancia en forma de componentes con plomo o paquetes de montaje en superficie. Pero en realidad, todo lo que realmente se necesita son dos conductores separados por un dieléctrico. Nada más. Entonces es bastante simple crear un condensador, utilizando las capas conductoras incorporadas en una placa de circuito impreso, PCB. Por ejemplo, en la imagen que estamos mostrando, vemos dos representaciones, una de vista superior y otra de vista lateral de un capacitor de PCB utilizado como botón sensible al tacto. Es el mejor ejemplo que podemos mostrar. Pero bueno, tengamos en cuenta para que no haya confusiones, es que esta capa, la capa del solder mask del PCB se omite en el diagrama de vista lateral para tener una mejor visión de cómo es el ejemplo. Entonces, ¿qué causa estos cambios en la capacitancia mediante el dedo? Antes de preguntarnos eso, es necesario saber algo, que no existe una conducción directa aquí. ¿Por qué? Pues el dedo está aislado del capacitor. ¿Por qué? Por la soldadura más de la PCB, esta parte verde que se nota. Por lo tanto, el dedo no está descargando el condensador. Entonces, ¿por qué la presencia del dedo altera la capacitancia? Esto es por dos simples razones. Una de ellas involucra las propiedades aislantes del dedo y la otra involucra las propiedades conductoras del dedo. Dedo como dieléctrico. Generalmente nosotros pensamos que un condensador tiene un valor fijo determinado por el área de las placas, la distancia entre las placas y la constante dieléctrica del material entre las placas, tal como la fórmula que mostré antes. Ciertamente no podemos cambiar las dimensiones físicas del condensador al solo tocarlo, pero podemos cambiar algo, la constante dieléctrica. ¿Por qué? Pues porque un dedo humano tiene características dieléctricas diferentes a las del material que está desplazando. Entonces, como podemos notar en la imagen, el dedo no necesita estar entre las placas para influir en las características eléctricas, porque el campo eléctrico del capacitor se extiende hacia el entorno circundante. Pues resulta que la carne humana es un material dieléctrico bastante bueno, porque nuestros cuerpos son principalmente agua. Entonces, hablemos de la constante dieléctrica. La constante dieléctrica de un vacío se define como 1, y la del aire es un poquito más alta, aproximadamente 1,0006 a nivel del mar y temperatura ambiente. Pero la constante eléctrica del agua es mucho más alta, alrededor de 80. Entonces, haciéndonos una idea, la interacción del dedo con el campo eléctrico del condensador representa un aumento en la constante eléctrica y por lo tanto un aumento en la capacitancia. Dedo como conductor. Cualquiera que haya experimentado una descarga eléctrica sabe que la piel humana es conductiva. Y como mencioné anteriormente, que la conducción directa entre el dedo y el botón sensible al tacto no ocurre, esto no significa que la conductividad del dedo sea relevante. En realidad es recontra relevante, porque el dedo se convierte en la segunda placa conductora de un condensador adicional. Entonces, analizando la imagen, viéndolo en el sentido típico de análisis de circuitos eléctricos, ambos condensadores, o sea, el nuevo capacitor creado por el dedo y el capacitor de PCB existente,
no están en paralelo, por así decirse. ¿Por qué? Porque el que usa el dispositivo sensible al tacto no está conectado o conectada eléctricamente al nodo de la Tierra de la PCB. Sin embargo, podemos pensar que el cuerpo humano proporciona una Tierra virtual, como se muestra en la imagen, porque tiene una capacidad relativamente grande para absorber la carga eléctrica. Entonces, en cualquier caso, no debemos preocuparnos por la relación eléctrica exacta entre el dedo y la tapa de la PCB. El punto importante es que la configuración pseudo-paralela de los dos condensadores significa que el dedo aumenta la capacitancia general porque los condensadores se suman en paralelo. Entonces podemos básicamente hacernos una idea del principio de funcionamiento, que igual va a ser explicado en los dos tipos. Pero finalmente podemos concluir y podemos ver que ambos mecanismos que gobiernan la interacción entre el dedo y el sensor táctil capacitivo contribuyen a un aumento en la capacitancia. Los sensores táctiles capacitivos se dividen en dos tipos: la configuración de capacitancia mutua, en el que se prefiere para pantallas táctiles, y la configuración de capacitancia propia, que se tiene un enfoque directo que es adecuado para un botón táctil, deslizador o rueda. Vayamos primero con la configuración de capacitancia mutua. Los sensores táctiles de esta capacitancia usan un par de electrodos para cada nodo del sensor, midiendo la capacitancia entre ellos. El sensor se forma donde el par de electrodos se coloca cerca, generalmente con segmentos interdigitados para optimizar la longitud de los conductores paralelos, estos que forman la capacitancia base del nodo del sensor. Entonces en la imagen, esta es una interacción compleja de dos efectos competitivos. Se proporciona una ruta de retorno a través de CH, que se considera la capacitancia de modelo del cuerpo humano, y CG, que es la capacitancia de tierra a tierra. La ruta de retorno de entre estos dos reduce la cantidad de carga transferida de X a Y, causando una disminución aparente en la capacitancia XY. Cabe resaltar que la resistencia RH del Human Body Model, mostrada aquí como RHX y RHY, no afecta en lo absoluto la sensibilidad del tacto. También se tiene acá a CT, que se considera como la reducción general en la capacitancia XY debido al contacto táctil. Y bueno, como en los sensores de autocapacitancia, CT es mucho más pequeño que CH o CG para la mayoría de las aplicaciones. El delta táctil medido está dominado por CT, que está controlado por el diseño del sensor. Sensores táctiles de autocapacitancia o de capacitancia propia usan un solo electrodo sensor para medir la capacitancia aparente entre el electrodo y la tierra del circuito del sensor táctil. Entonces, viendo la imagen, cuando se aplica un contacto táctil, la capacidad aparente del sensor se incrementa mediante la introducción de una ruta paralela a la tierra a través del modelo del cuerpo humano, resaltado en azul. La capacitancia táctil CT, que se puede considerar como un condensador de placa paralela, forma una combinación en serie con la capacitancia CH, considerada autocapacitancia del cuerpo humano, y la capacitancia de tierra a tierra CG. Entonces, este aumento en paralelo se conoce como touch delta. Y aquí también la resistencia RH del Human Body Model no afecta la sensibilidad al tacto. Por lo tanto, el diseño físico de los sensores capacitivos táctiles puede ser bastante complejo. Hoy en día los sensores táctiles capacitivos se usan ampliamente en productos de consumo, ya sea reproductores de MP3, MP4, iPods, teléfonos móviles, smartphones y demás dispositivos de bolsillo, obviamente táctiles. Esta tecnología, debido a sus ventajas, ha sido también ampliamente desarrollada tanto en los sectores automotrices como industriales. Incluso ahora último está teniendo bastante acogida en el ámbito de equipos biomédicos. Tras ver las aplicaciones, podemos también destacar las ventajas que implica un diseño o una obtención de estos sensores. Para empezar, el diseño. Es más fácil diseñar dispositivos como estos para entornos difíciles. En comparación con las soluciones convencionales, no son necesarios agujeros u otras aberturas donde la humedad y el polvo pueden ingresar al dispositivo. Después está el costo. La fabricación de la carcasa es más simple y económica porque no se necesitan aberturas ni sellados. Durabilidad. Los elementos táctiles no contienen partes móviles,
como dispositivos de entrada mecánica, por lo tanto no se desgastan en estas partes. Y por forma, se refiere a que se diseñan productos atractivos para distinguirse de los competidores. En este caso, los sensores táctiles permiten diseños mucho más flexibles, como botones mecánicos y controles deslizantes convencionales. Entonces son tan múltiples como los campos de aplicación para sensores táctiles capacitivos, las soluciones técnicas. Es posible implementar un sensor táctil en software con un microcontrolador junto con algunos componentes externos. El otro extremo de la gama está definido por productos de hardware totalmente integrados. Entonces todos los métodos detectan el cambio de capacitancia si un electrodo es tocado por un dedo humano. Eso ya lo tenemos claro. En la práctica, el diseño físico de los sensores capacitivos táctiles pueden ser bastante complejos. Difieren mucho ya que los ingenieros trabajan para disminuir la capacitancia parásita que reduce la sensibilidad del sensor. Junto con el diseño cuidadoso de la placa tierra tramada requiere una adherencia estrecha a las reglas de diseño específicas. Los arreglos de capacitancia mutua amplían aún más la complejidad del diseño con arreglos de sensores construidos con tramas de transmisión y recepción en diferentes capas de la placa PCB. Este es un ejemplo en el dispositivo PCOC 4000S de Cypress. Bueno, finalmente mostramos la creación del primer sensor táctil y muchas gracias por su atención. A continuación las referencias.